Siria es un tema recurrente en los medios de comunicación y hemos contado con la aparición de alguien muy especial. Es Ángel Pascual, procede de Tenerife pero vive en Turquía. Trabaja para Naciones Unidas como coordinador de la Comisión de Vivienda y Suministros en el norte de Siria. Originalmente urbanista, arrastra a sus espaldas más de 10 años de experiencia en el sector humanitario. Actualmente reside en Jordania y lleva trabajando con los refugiados sirios desde 2012, y aclara que la mayoría de asistencia que ofertan las más de 100 ONGs que coordina son relacionadas con la educación, la vivienda y la protección de los derechos y que ya han ayudado a más de 1 millón de personas. Ángel ha comentado sobre la situación actual de los refugiados, la postura adoptada por muchos países o qué servicios y funciones han realizado las diferentes ONG. Primero hay que entender que las ONGs en realidad, aunque son independientes y no gubernamentales como su nombre indica, proveen servicios a través, en la mayoría de los casos, de fondos internacionales que vienen de los países donantes o de organismos internacionales como Naciones Unidas. Entonces, en realidad, la ayuda que se da en Siria y en otros países no es necesariamente directamente a través de los organismos internacionales y los países, sino se hace a través de aquellas agencias que implementan, o sea, las ONG. ¿Que están haciendo la labor? Sí. ¿Que son independientes? Sí. Pero a la hora de la verdad, también hay que entender que los donantes tienen sus propias políticas y ellos deciden qué tipo de proyectos o actividades se dan fondos para ejecutar. Entonces, a pesar de la neutralidad, sí es verdad que los países donantes pueden ejercer en cierto grado un poco de decisión sobre qué tipo de actividades se trabaja. Todo esto afecta a nuestro modo de vida en relación a los refugiados y la inmigración que han realizado a Occidente, o los países que se han ofrecido para acogerlos. Con relación al tema de los refugiados, obviamente el número de refugiados ahora llega a los millones. Hay que entender que en Europa han recibido poco más de 1 millón de refugiados, en su mayoría Alemania, y muy poco en otros Estados miembros, mientras que los países vecinos a Siria, tales como Turquía, que tiene más de 3 millones de refugiados, el Líbano, que tiene 1,5 millones de refugiados, siendo un país que tan solo tiene más de unos 4 millones de habitantes, y Jordania, que tiene alrededor de 1 millón de refugiados. No se puede comparar el número de refugiados que tienen los países vecinos comparados con los que tiene Europa. No se está haciendo suficiente esfuerzo. Ahora, el número de refugiados que ha acogido Europa no son como para crear ningún tipo de conflicto social en ningún lugar. Yo creo que los medios de comunicación están colaborando en crear una especie de psicosis contra los refugiados y crear ciertas actitudes xenófobas, pero en realidad, ¿quién en Europa realmente se ve afectado por la presencia de sirios, por lo menos comparado con países como el Líbano, Jordania o Turquía? Además, que la situación actual en Oriente Medio es muy complicada por los movimientos políticos acontecidos en los últimos meses. Es verdad que Siria no es solo una guerra civil, ya dejó de ser una guerra civil hace tiempo y se ha convertido en una guerra por proxy. Quiere decir que países extranjeros luchan entre ellos en un terreno, digamos, neutral y no en sus propios países. Pues en este caso, Irán contra Arabia Saudí, Estados Unidos contra Rusia, etcétera, etcétera. Aunque no solo se queda en esto. Las acusaciones a Qatar y Arabia Saudí sobre el apoyo al terrorismo están asociadas con el tipo de relaciones entre los países árabes e incluso de Europa y Occidente con Oriente Medio, influenciadas por la dependencia de recursos como el gas y el petróleo. Según los años vayan avanzando y nosotros vayamos cambiando a diferentes sistemas de recursos, tales como el sol y otros tipos de energía, la dependencia de Oriente Medio irá cambiando, con lo cual las relaciones no creo que vayan a ir a mejor en el futuro. Esto, claro, es mucha especulación porque la situación en Oriente Medio tiene además todos los conflictos internos entre sunitas y chiitas, tiene además los conflictos económicos, porque en realidad el conflicto entre Qatar y Arabia Saudí no es tanto político, sino más bien económico, por las dependencias que tienen y cómo ellos han ido cambiando sus industrias para el futuro. Por otro lado, Naciones Unidas y otros países están trabajando para poder negociar la paz en Siria, pero que cada país tiene unos intereses detrás de esto, aunque se desconoce cómo serán capaces de lograr esta futura convivencia. Rusia defiende sus intereses para tener acceso al Mediterráneo y demás. Arabia Saudí sigue protegiendo sus intereses con el tema religioso wahabista, mientras que Irán tiene otros intereses. Esto no va a cambiar nunca. Entonces lo que hay que hacer es intentar encontrar un nexo en el que todos podamos convivir, pero que no sea buscando el interés propio únicamente. Asimismo,
piensa que el compromiso internacional con el asunto sirio no es el adecuado y la situación en la que se vive es no apta para todo el mundo, y la etiqueta como psicótica y asfixiante. Aunque nunca hay que perder la esperanza, ya que se sabe que, en el fondo, el sector humanitario te da un aprendizaje y una visión de vida que es muy enriquecedora y que me parece que podría ser uno de los procesos educativos más importantes que todos podríamos tener para ver nuestro futuro después de volver a una vida normal en casa con trabajos normales.